El cónclave galáctico había gobernado el universo conocido durante 12,000 años. 17 especies ancestrales conformaban este gran consejo, y habían mapeado cada estrella. Y estudiado cada planeta que merecía ser conocido. Creían entenderlo todo sobre el cosmos. Creían haberlo visto todo. En el centro de su mundo capital, llamado Verantos Prime, se alzaba un edificio al que nadie tenía permitido entrar. Lo llamaban el Archivo del Silencio. Dentro de esta bóveda sellada había registros de especies demasiado peligrosas para ser contactadas, especies que los ancianos habían decidido que debían permanecer olvidadas. El comandante Zorath pertenecía a una raza llamada los Vellanos. Su gente tenía escamas que brillaban como metal pulido, y vivían por muchos siglos. Zorath era joven para los estándares de su gente. Había visto solo 300 años, lo que significaba que todavía tenía fuego en su corazón y preguntas en su mente. Los Vellanos más viejos habían aprendido a dejar de hacer preguntas hacía mucho tiempo. Zorath aún no había aprendido esa lección. Estaba ante el Alto Consejo en su gran cámara hecha de cristal viviente. Las paredes vibraban con energía ancestral, y el aire olía a poder y antigüedad. El anciano primarca Tessen ocupaba el asiento más alto. Era el ser más antiguo de la galaxia conocida, y su palabra era ley entre las estrellas. Tu solicitud para estudiar el sector 7G ha sido denegada. Tessen anunció, su voz seca como hojas muertas, pero llegó a cada rincón de la vasta sala. El tercer planeta de ese sistema está bajo cuarentena eterna. Nadie puede ir allí. Nadie puede estudiarlo. Este asunto está cerrado y no se discutirá más. Zorath quería discutir. Quería exigir respuestas. Pero sabía que discutir con el Alto Consejo significaba el fin de su carrera y posiblemente de su vida. Así que inclinó la cabeza y abandonó la cámara en silencio. Pero el silencio no significaba aceptación. En su corazón, un plan ya se estaba formando. Esa noche, Zorath se reunió con su asistente de investigación en una pequeña sala lejos de los ojos del consejo. El asistente era un Keyin llamado Meridax. Los Keyins eran criaturas pequeñas con ojos grandes que podían ver en completa oscuridad. Eran conocidos por su curiosidad y su habilidad para encontrar información que otros querían ocultar. Encontré más fragmentos, Meridax susurró. Su voz siempre era suave porque a los Keyins no les gustaban los ruidos fuertes. La especie de ese mundo en cuarentena se llamaba a sí misma humanidad. Los ancianos sellaron su planeta hace 8,000 años. Algo sucedió allí. Algo que incluso a los fundadores asustó. Zorath se inclinó más. ¿Qué podría asustar a seres que controlan sistemas estelares enteros? Mir sacudió su pequeña cabeza. No lo sé. Los registros están dispersos e incompletos, pero encontré una frase que aparecía muchas veces en los archivos más antiguos. Escribieron que la humanidad era demasiado hambrienta. No entiendo qué significa esto. Zorath entendió aún menos, pero su curiosidad ardía más brillante con cada nueva pieza de información. Una especie que había asustado a los fundadores del cónclave. Un mundo sellado durante 8,000 años. Tenía que haber respuestas en algún lugar, y él pretendía encontrarlas. El Archivo del Silencio estaba protegido por los sistemas de seguridad más avanzados de la galaxia. Campos de energía lo rodeaban por todos lados. Armas automáticas esperaban a cualquier intruso. Los sensores podían detectar el latido del corazón de una criatura a kilómetros de distancia.
Nadie había entrado en el archivo en 6,000 años. Pero Zorath había pasado décadas estudiando esos sistemas de seguridad. Se había dicho a sí mismo que era por propósitos académicos, que simplemente quería entender cómo funcionaban. Ahora admitía la verdad para sí mismo. Siempre había planeado irrumpir. Siempre había sabido que llegaría este día. Esperó hasta la hora más profunda del ciclo nocturno. Las calles de Verantos Prime estaban vacías. Los guardias estaban cansados y aburridos por siglos de que no sucediera nada. Zorath se movió entre las sombras como un fantasma, usando cada truco que había aprendido en su larga vida. El primer campo de energía cayó ante un dispositivo que había construido en secreto. El segundo requirió un código que había robado a un técnico descuidado. El tercero necesitaba una muestra biológica de una especie ancestral que Meridax había obtenido mediante métodos sobre los que Zorath no preguntó. Una por una, las defensas cayeron. Cuando Zorath finalmente estuvo dentro del archivo del silencio, sus corazones latían tan fuerte que pensó que podrían estallar de su pecho. Los villanos tenían dos corazones, y ambos latían con miedo y emoción. Archivo era vasto y oscuro. Filas de unidades de almacenamiento se extendían hasta el infinito como un bosque interminable de árboles de metal. Cada unidad contenía registros de un mundo en cuarentena. Cada mundo tenía una historia que los ancianos no querían que nadie conociera. Zorath pasó junto a todos ellos hasta que encontró el marcado con el símbolo del sector 7G. Activó la unidad de almacenamiento con dedos temblorosos. La luz brotó e imágenes comenzaron a reproducirse en el aire ante él. Vio un mundo azul y verde girando en la oscuridad del espacio. Vio criaturas caminando sobre dos piernas, construyendo ciudades de piedra y vidrio. Las vio fabricando herramientas, luego máquinas, luego armas. Las vio extendiéndose por su pequeño planeta como fuego sobre hierba seca. Construían y destruían con la misma pasión. Amaban y odiaban con la misma intensidad. Eran hermosos y terribles al mismo tiempo. Luego vio las grabaciones de los observadores del cónclave que habían vigilado este mundo en secreto. Escuchó sus voces, primero curiosas, luego preocupadas, luego asustadas. Capturaron una de nuestras naves de exploración, dijo una voz en la grabación. La desarmaron y aprendieron sus secretos. En menos de 10 de sus años. Ya están construyendo sus propias versiones. Ya están planeando dejar su mundo. Otra voz habló. Más antigua y más asustada. No podemos permitirlo. Son demasiado agresivos, demasiado curiosos, demasiado hambrientos de conocimiento y poder. Si se extienden más allá de su mundo, nunca se detendrán. Consumirán todo. Luego vino la grabación final. Mostró al Alto Consejo de hace 8,000 años reunido para tomar una decisión terrible. Zorath vio cómo votaban para desatar un arma biológica sobre el mundo desprevenido de abajo. Vio cómo celebraban cuando el virus funcionó. Cuando la humanidad se destrozó en guerras y plagas, vio cómo sellaban el planeta y se decían a sí mismos que era por el bien de la galaxia. Al final del todo, había una advertencia. Estaba escrita en todos los idiomas conocidos por el cónclave. Tallada en las paredes metálicas de la unidad de almacenamiento en letras que durarían para siempre. Déjenlos dormir. Déjenlos soñar. Déjenlos olvidar lo que una vez fueron. ¿Por qué? Si la humanidad recuerda, ni siquiera las estrellas estarán a salvo de su hambre. Zorath leyó estas palabras y no sintió miedo. Solo sintió desprecio. Los ancianos
Eran cobardes que habían destruido una especie joven porque temían en lo que esa especie podría convertirse. Era vergonzoso. Estaba mal. Y era hora de que alguien corrigiera este error ancestral. Zorath sonrió en la oscuridad del archivo. Los ancianos pensaron que la humanidad era peligrosa. Él les demostraría que estaban equivocados. Les mostraría a la galaxia que la cuarentena se basaba en el miedo y el prejuicio. Nada más. Sería recordado como aquel que trajo una especie olvidada. De vuelta a la luz. Comenzó a descargar las coordenadas del sector 7G. Su nave de exploración estaba lista. Su tripulación era leal. En unos pocos días, estaría en ese mundo en cuarentena. Haciendo el primer contacto con una especie que había estado sola durante 8,000 años. No podía imaginar que podría salir mal. La nave de exploración atravesó las nubes en una tranquila mañana de martes. Era otoño en la parte norte del continente, y los campos de abajo estaban dorados con cosechas listas para la recolección. Zorath esperaba encontrar ruinas. Esperaba tribus dispersas de primitivos viviendo en los restos de sus ancestros. Había preparado discursos adecuados para mentes simples que habían olvidado las estrellas. No estaba preparado para lo que realmente encontró. La nave aterrizó en un campo de trigo a las afueras de un pequeño pueblo en una región que los locales llamaban Kansas. El aterrizaje fue suave y silencioso. Diseñado para evitar asustar a los seres primitivos, Zorath activó su dispositivo de traducción y comprobó su apariencia en el reflejo del ojo de buey. Quería parecer imponente pero no amenazante. Había practicado su sonrisa de bienvenida muchas veces. Daniel Cooper tenía 53 años. Había sido granjero toda su vida, al igual que su padre y su abuelo antes que él. Se despertaba a las 5 de la mañana todos los días, tomaba su café en el porche y veía el sol salir sobre sus campos. Esta mañana comenzó como cualquier otra, hasta que notó el extraño objeto plateado en medio de su trigo de invierno. Su primer pensamiento no fue sobre extraterrestres o invasiones o el fin del mundo. Su primer pensamiento fue sobre el trigo que esa cosa había aplastado durante el aterrizaje. 3 acres de buena cosecha arruinada. Alguien iba a pagar por eso. Agarró su escopeta que estaba junto a la puerta. No porque planease luchar contra lo que fuera que hubiera aterrizado en su campo, sino porque eso era simplemente lo que un hombre hacía cuando sucedían cosas raras en su propiedad. Luego salió a ver de qué venía todo el alboroto. Zorath salió de la nave con los brazos extendidos en lo que esperaba fuera un gesto universal de paz. Comenzó su discurso preparado sobre la hermandad galáctica y la gran familia de seres sintientes que esperaban entre las estrellas. Daniel lo interrumpió después de la primera frase. ¿Hablas inglés?, dijo Daniel. No era una pregunta. Zorath parpadeó con sus grandes ojos. El dispositivo de traducción convierte mis palabras a tu idioma automáticamente. Vengo en paz del cónclave galáctico. Para dar la bienvenida a su especie de vuelta a la comunidad de seres sintientes. Daniel miró al alienígena por un largo momento. Luego miró su campo de trigo arruinado. Luego miró de nuevo al alienígena. ¿Estás parado sobre mi trigo de invierno?, dijo. ¿Te importaría decirme quién va a pagar por eso? Así no se suponía que debía ser el primer contacto. Zorath había estudiado los protocolos para encontrarse con especies primitivas. Se suponía que debían caer de rodillas asombrados. Se suponía que debían adorar a los visitantes de las estrellas o huir aterrorizados. No se suponía que preguntaran sobre daños a la cosecha. Antes de que Thor pudiera responder, oyó un sonido a lo lejos.
Era un sonido mecánico que se hacía más fuerte. Miró hacia arriba y vio pájaros de metal volando hacia él en formación. No pájaros, se dio cuenta, máquinas. Máquinas voladoras con armas adheridas a sus alas. En menos de una hora, la granja de Daniel estaba rodeada de vehículos y soldados y gente con trajes haciendo preguntas. Zorath se encontró sentado en una tienda bebiendo algo que los humanos llamaban café. Mientras hombres y mujeres serios exigían saber todo sobre su misión y su gente y la galaxia más allá de su mundo. No eran primitivos en absoluto. Simplemente habían estado solos. En un día, el mundo entero supo de la visita alienígena. Zorath observó sus redes de comunicación con creciente asombro. La información viajaba por el planeta a la velocidad de la luz. Miles de millones de humanos debatieron su llegada. Debatieron su significado y discutieron sobre lo que debería suceder después. Habían construido una civilización que conectaba cada rincón de su pequeño mundo. En una semana, Zorath se reunió con los líderes de su organización más grande, algo llamado las Naciones Unidas. Se sentó en un gran salón rodeado de representantes de casi 200 naciones humanas diferentes, 200 gobiernos en un solo planeta. Su propia especie había unificado su mundo en el lapso de un siglo después de desarrollar los viajes espaciales. Los humanos habían estado luchando entre sí durante toda su historia. Y aún así habían construido maravillas a pesar de su conflicto constante. La secretaria general Lauren Mitchell era una mujer de 60 años con cabello gris y ojos que no se perdían nada. Había dedicado su vida a navegar la política humana, la cual Zorath estaba comenzando a entender. Era mucho más complicada que cualquier cosa en el cónclave galáctico. Dicen que estábamos en cuarentena, dijo ella. Su voz era tranquila y medida, pero Zorath pudo escuchar algo debajo de la calma, algo frío. Durante 8,000 años. Tu cónclave nos mantuvo sellados del resto de la galaxia. ¿Por qué? ¿Por qué? Zorath vaciló. No había planeado revelarla verdad completa. Había planeado ofrecer la membresía en el cónclave como un regalo, un gesto de buena voluntad. Pero estos humanos no eran las criaturas simples que había esperado. No aceptarían mentiras bonitas. Su especie fue considerada peligrosa, admitió. Los ancianos creían que eran demasiado agresivos, demasiado curiosos, demasiado ambiciosos. Temían en lo que podrían convertirse si se les permitía extenderse más allá de su mundo. El salón quedó en silencio. Cientos de rostros humanos lo miraban, y en cada rostro, vio la misma expresión. No era miedo. No era gratitud. Era algo que nunca había visto antes en todos sus siglos de vida. Era ira. Controlada y paciente, y absolutamente aterradora. Demasiado curiosos. Repitió Lauren Mitchell. Demasiado ambiciosos. ¿Y qué hizo el cónclave con esta especie peligrosa? A Zorath se le secó la garganta. No había tenido la intención de decir tanto. Pero había comenzado por ese camino, y ahora no había vuelta atrás. Liberaron un agente biológico, dijo, un virus diseñado para reducir la agresión y la ambición. Estaba destinado a hacer a su especie más pacífica, más contenta. En cambio, mutó. Miles de millones murieron. Civilizaciones colapsaron. Los supervivientes reconstruyeron desde casi nada. El silencio en el salón fue absoluto. Zorath podía oír sus propios corazones latiendo, ambos acelerados por el miedo. Lauren Mitchell se puso de pie lentamente de su asiento. Era pequeña en comparación con muchos de los humanos a su alrededor, pero en ese momento, parecía llenar toda la habitación. Me estás diciendo, dijo, su voz todavía perfectamente controlada, que vuestro
Conclave intentó lobotomizar a toda nuestra especie. Que asesinaron a miles de millones de personas inocentes porque temían lo que podríamos lograr. Y ahora, 8,000 años después, ¿esperáis que estemos agradecidos de que hayáis venido a darnos la bienvenida de nuevo a vuestra comunidad? Zorid no tenía respuesta. Los discursos preparados que había memorizado parecían absurdos. Ahora tenemos un dicho, continuó Lauren Mitchell. Si me engañas una vez, la vergüenza es tuya. Si me engañas 2 veces, la vergüenza es mía. Ella sonrió. Y. Cada alienígena en la sala sintió un viento frío soplar a través de sus corazones. Nos engañasteis una vez, comandante Thor. No os engañaremos. De nuevo. Se giró para dirigirse a la asamblea. Propongo que aceptemos la invitación del cónclave para unirnos a la Comunidad Galáctica, anunció, pero en nuestros términos, no en los suyos. Tenemos preguntas que requieren respuestas. Tenemos 8,000 años de historia que reclamar, y tenemos vecinos que nos deben más que una simple disculpa. La votación fue unánime. Zorat observó a los humanos celebrar su decisión con creciente aprensión. Había venido a traer una especie olvidada de vuelta a la luz. Esperaba gratitud y asombro. En cambio, había despertado algo que había estado durmiendo durante 8,000 años, y estaba empezando a entender por qué los ancianos habían tenido tanto miedo. La noticia del regreso de la humanidad se extendió por el cónclave galáctico como fuego por hierba seca. Por primera vez en 6,000 años, las especies ancestrales sintieron algo que habían olvidado cómo nombrar. Era miedo. Puro y simple y absoluto miedo. El anciano primarca Tessan convocó una sesión de emergencia del Alto Consejo. Representantes de las 17 especies se reunieron en la Cámara de Cristal. Sus voces se alzaron en discusión y acusación. Algunos culparon a Zorat por romper la cuarentena. Otros culparon a los ancianos que habían sellado la Tierra en primer lugar. Todos se culparon mutuamente. Y nadie tenía idea de qué hacer ahora. Vienen, anunció Tassan, silenciando el caos con 3 palabras simples. Los humanos han aceptado nuestra invitación. Una delegación llegará en 30 de sus días. Tienen preguntas y esperan respuestas. Un representante Keyin levantó su pequeña mano. ¿Qué tipo de respuestas? El antiguo rostro de Desan se retorció con algo que podría haber sido vergüenza. Quieren saber por qué intentamos destruirlos. Quieren saber qué hemos estado ocultando durante 8,000 años. Quieren la verdad. La cámara quedó en silencio. La verdad era algo que el cónclave había enterrado hacía mucho tiempo junto con los cuerpos de miles de millones de humanos inocentes. Cuando la delegación humana llegó a Verantos Prime, las especies ancestrales se alinearon en las calles para verlas pasar. Eran criaturas de leyenda, monstruos de advertencias antiguas. Y sin embargo, parecían tan ordinarios. 2 brazos, 2 piernas, piel suave y ojos brillantes que notaban todo. Caminaron por la ciudad capital sin miedo, sin asombro, sin ninguna de las reacciones que los ancianos esperaban. La secretaria general Lauren Mitchell lideraba la delegación. A su lado caminaba el general Nathan Drake de la recién formada flota de defensa terrestre y el Dr. Kevin Park, quien había dedicado toda su vida a estudiar misterios antiguos e historias olvidadas. Detrás de ellos venían otros 100 humanos, científicos y soldados y diplomáticos y ciudadanos comunes que se habían ofrecido como voluntarios para representar a su especie. La reunión tuvo lugar en el Salón de la Verdad, una gran cámara donde el cónclave había tomado sus decisiones más importantes durante miles de años. El anciano primarca Tessan se sentó a la cabecera de una larga mesa, rodeado de
representantes de las 17 especies ancestrales, los humanos se sentaron frente a ellos, y el aire entre los dos grupos estaba espeso con tensión. Pedisteis la verdad, comenzó Tessen. Su voz estaba cargada de edad y arrepentimiento. La verdad no es agradable. No nos hace parecer nobles o sabios. Pero os habéis ganado el derecho a escucharla, y no nos esconderemos más de vosotros. Activó una pantalla holográfica que llenó el centro de la sala con luz. Aparecieron imágenes. Imágenes de la Tierra como era hace 8,000 años. Su especie se desarrolló más rápido que cualquier otra que hubiéramos observado, dijo Tessan. En el lapso de unos pocos miles de años, pasasteis de cazar con palos afilados a construir ciudades de piedra. En unos pocos miles más, estabais dividiendo átomos y soñando con las estrellas. Os observamos con fascinación al principio, luego con preocupación, y finalmente con miedo. Las imágenes cambiaron para mostrar naves de observación del cónclave escondidas en la órbita de la Tierra. Observando a la joven especie abajo, hicimos el primer contacto con vuestra gente. Continuó Tessan. Fuimos cuidadosos y sutiles, revelándonos solo a algunos de vuestros líderes. Ofrecimos amistad y conocimiento. Vuestra gente estaba ansiosa por aprender, quizás. Demasiado ansiosa. En una sola década, capturasteis una de nuestras naves de observación. En otra década, la desarmasteis y aprendisteis sus secretos. Ya estabais construyendo vuestras propias versiones antes de que pudiéramos deteneros. El Dr. Kevin Park se inclinó hacia adelante. ¿Fue entonces cuando decidisteis detenernos? Tessen asintió lentamente. Alto Consejo votó para implementar lo que llamamos el protocolo de apaciguamiento. Un agente biológico diseñado para reducir la agresión y la ambición para hacer a su especie más pacífica y contenta. Nos dijimos a nosotros mismos que era por vuestro propio bien. Nos dijimos a nosotros mismos que seríais más felices sin el hambre interminable que os impulsaba. Nos dijimos muchas mentiras. La pantalla holográfica mostró el virus extendiéndose por la Tierra. Mostró las guerras que siguieron mientras la humanidad se destrozaba. Mostró ciudades ardiendo y civilizaciones derrumbándose y miles de millones de personas muriendo en confusión y desesperación. El rostro de Lauren Mitchell era de piedra mientras observaba las imágenes. Nos matasteis por miles de millones. No teníamos la intención de que murieran tantos, dijo Tessen. El virus mutó de maneras que no predijimos. En lugar de apaciguar a su especie, os llevó a la locura. Vuestras propias armas, vuestros propios conflictos, vuestros propios miedos hicieron el resto. Cuando terminó, sellamos vuestro mundo y nos dijimos a nosotros mismos que os recuperaríais eventualmente. Nos dijimos a nosotros mismos que habíamos hecho lo necesario. ¿Necesario para quién?, exigió el general Drake. Tessen miró al general humano con ojos que habían visto 12,000 años de historia. Para él. Cónclave, para el orden que habíamos construido a través de la galaxia. Habíamos pasado milenios creando paz entre las estrellas. No podíamos permitir que una sola especie agresiva amenazara esa paz. El Dr. Park se levantó y caminó hacia la pantalla holográfica. Mostradnos el resto. Tessen vaciló. ¿Qué resto? Dijo que esta sala se llama el Salón de la Verdad. Así que mostradnos todo. Mostradnos los otros mundos en cuarentena. Mostradnos las otras especies que decidisteis que eran demasiado peligrosas para existir. La cámara quedó en silencio. Los representantes ancestrales se miraron entre sí con creciente alarma. Esto no se suponía que sucediera. Los humanos se suponía que estaban enfadados por su propio pasado. No curiosos sobre otros. Mostrádselo, dijo Lauren Mitchell. Su voz era tranquila pero absoluta.
Mostradnos todo o esta reunión termina y lo que sea que suceda después será vuestra única responsabilidad. Deson cerró sus ojos por un largo momento. Luego activó el archivo completo. La pantalla holográfica se expandió para llenar toda la cámara. Aparecieron 17 mundos. 17 planetas sellados. 17 especies que habían sido consideradas demasiado peligrosas para la galaxia. Algunas habían sido apaciguadas como la humanidad. Otras habían sido contenidas en sus mundos de origen, cortadas de todo contacto con las estrellas. 3 habían sido exterminadas por completo, borradas de la existencia porque el cónclave no pudo encontrar otra manera. Los humanos observaron en silencio cómo se revelaba el alcance total de los pecados del cónclave. 12,000 años de miedo disfrazados de sabiduría. 12,000 años de asesinato disfrazado de protección. 12,000 años de mentiras contadas tantas veces que incluso los mentirosos habían comenzado a creerlas. Cuando la pantalla finalmente se desvaneció, Lauren Mitchell se puso de pie y se enfrentó a los ancianos reunidos. Vinimos aquí esperando encontrar respuestas, dijo. Encontramos algo peor. Encontramos jardineros que arrancan cualquier planta que crece demasiado alta. Encontramos pastores que masacran a cualquier oveja que se niega a seguir al rebaño. Encontramos una paz construida sobre las tumbas de cualquiera que estuviera demasiado vivo para aceptar vuestro pequeño y tranquilo universo. Se dirigió a su delegación. Hemos aprendido lo que necesitábamos aprender. Regresaremos a la Tierra y compartiremos este conocimiento con nuestra gente. Luego decidiremos juntos qué sucede después. El anciano Tessan habló una última vez. ¿Qué haréis? Lauren Mitchell lo miró con algo que podría haber sido lástima. Haremos lo que los humanos siempre han hecho, dijo. Despertaremos a todos los que pusisteis a dormir. La galaxia no conocía la guerra desde hacía 6,000 años. Las razas ancestrales habían evolucionado más allá de tales impulsos primitivos, o eso se decían a sí mismas. Resolvían disputas mediante la negociación y el compromiso cuidadoso. Mantenían el orden a través de acuerdos ancestrales y entendimiento mutuo. Habían olvidado cómo se sentía enfrentarse a un enemigo que no negociaría, no se comprometería y no se detendría. La humanidad estaba a punto de recordarles. La flota de defensa terrestre se reunió más rápido de lo que nadie pensó posible. Fábricas que construían coches y aviones ahora construían naves estelares. Científicos que habían estudiado partículas y proteínas ahora estudiaban tecnología alienígena y encontraban formas de mejorarla. Soldados que se habían entrenado para luchar entre sí ahora se entrenaban para luchar por toda la humanidad. Todo el planeta trabajó junto con una unidad que nunca había logrado en toda su larga historia de conflicto. El general Nathan Drake estaba en el centro de todo. Tenía 45 años, un oficial militar de carrera que había dedicado su vida a prepararse para guerras que ahora parecían pequeñas y sin sentido. Esto era diferente. Esto era lo que había estado esperando sin saberlo. El portaaviones Endurance fue el primer buque de guerra verdadero que la humanidad había construido para las estrellas. No era elegante como las naves del cónclave, con sus curvas suaves y diseños ancestrales. Era brutal y eficiente. Cubierto de armas y armadura, diseñado para un solo propósito. El cónclave construía naves para impresionar. La humanidad construía naves para ganar. Informe de estado, dijo Drake mientras caminaba hacia el puente. La teniente Ashley Reeves levantó la vista de su consola. Tenía 28 años, una de las oficiales más jóvenes de la flota y una de las mejores. Todos los sistemas operativos, señor. La flota está reunida y lista. 12 portaaviones, 40 destructores y 200 naves de apoyo. La fuerza más grande que la humanidad ha puesto en el espacio. Drake asintió. ¿Y la respuesta del cónclave? Han enviado una delegación solicitando diálogo. ¿Quieren hablar? Drake sonrió, pero no había calidez en él. Tuvieron 8,000 años para hablar. Que esperen un poco más. En la Tierra, el trabajo real estaba sucediendo en secreto. El Dr. Kevin Park lideraba un equipo de investigadores que había pasado meses estudiando los archivos robados al cónclave.
Habían aprendido cosas que confirmaban todo lo que la humanidad temía de sus vecinos galácticos. El Keyin llamado Meridax había sido su guía. Se había vuelto contra sus propios amos después de conocer la verdad completa de lo que el cónclave había hecho. Ahora trabajaba junto a los humanos, ayudándoles a comprender los secretos que habían estado ocultos durante milenios. 17 especies, dijo Park a los líderes reunidos en un búnker profundo bajo las montañas rocosas. 17 mundos sellados porque alguien en el cónclave decidió que eran demasiado peligrosos. La humanidad era solo la última de una larga línea de víctimas. La secretaria general Lauren Mitchell estudió la pantalla holográfica que mostraba las ubicaciones de cada mundo en cuarentena. ¿Cuántos sobrevivieron? 14 aún existen de alguna forma. 3 fueron completamente destruidos. El cónclave los llamó elementos inestables que no podían ser controlados. Los registros muestran que eran simplemente demasiado inteligentes, demasiado rápidos, demasiado dispuestos a cuestionar el orden de las cosas. Como nosotros, dijo Mitchell. Exactamente como nosotros. La decisión fue tomada en ese búnker por líderes que representaban a todas las naciones de la Tierra. No buscarían venganza, aunque la venganza hubiera sido justificada. No exigirían territorio ni tributo, aunque se habían ganado el derecho a ambos. Harían algo mucho más peligroso. Pondrían a todos en libertad. La flota se movió a través del espacio en perfecta formación. Las naves humanas no eran tan rápidas como las naves del cónclave. Aún no. Pero eran resistentes y estaban bien armadas y tripuladas por seres que habían pasado toda su existencia, luchando contra probabilidades imposibles. La almirante Patricia Santos comandaba el grupo de batalla principal desde el puente del Defiance. Tenía 60 años, hija de inmigrantes, nieta de refugiados, y había dedicado su vida a demostrar que nada podía detenerla. Ahora estaba a punto de demostrar lo mismo para toda su especie. Contacto con naves de patrulla del cónclave, informó su oficial táctico. Nos están ordenando que nos detengamos y nos sometamos a inspección. Santos rió. Rechazad educadamente, y luego rodeadlas. Las naves del cónclave intentaron bloquear su camino. La flota humana simplemente cambió de rumbo y continuó hacia adelante. Cuando las naves de patrulla las persiguieron, se encontraron rodeadas por destructores que de alguna manera habían anticipado cada uno de sus movimientos. Están confundidos, observó Ashley Reeves desde su puesto en el Endurance. No entienden cómo sabíamos lo que iban a hacer. El general Drake observó la pantalla táctica con sombría satisfacción. Han estado jugando el mismo juego durante 12,000 años. Han olvidado que los juegos pueden tener nuevos jugadores con nuevas estrategias. El verdadero secreto era más simple de lo que cualquiera en el cónclave podría haber adivinado. Los humanos habían pasado toda su existencia luchando entre ellos. Cada guerra, cada conflicto, cada desesperada lucha por la supervivencia les había enseñado lecciones que las razas ancestrales nunca necesitaron aprender. Cómo adaptarse a situaciones cambiantes, cómo sorprender a enemigos que pensaban que sabían lo que harías, cómo seguir luchando cuando la victoria parecía imposible. El cónclave había intentado eliminar estas cualidades de la humanidad. En cambio, solo las habían agudizado. La flota llegó a Verantos Prime sin disparar un solo tiro. Habían desactivado armas y motores en una docena de naves del cónclave, pero no habían matado a nadie. Esto era importante. Esto era un mensaje. No estamos aquí para destruirlos, recordó la almirante Santos a sus oficiales mientras tomaban posiciones alrededor del mundo capital. Estamos aquí para despertarlos, para mostrarles que su jardín no está tan bien cuidado como creían. El anciano primarca Teasan apareció en las pantallas de comunicación, su rostro antiguo retorcido con confusión y miedo. ¿Qué queréis? Os ofrecimos paz. Os ofrecimos membresía en el cónclave. ¿Por qué habéis traído armas a nuestro hogar? Santos se inclinó hacia adelante en su silla de mando. Nos ofrecisteis un asiento en una mesa donde 17 especies se sientan y toman decisiones para toda la galaxia. Una mesa donde las voces que no están de acuerdo con vosotros son silenciadas para siempre. Eso no es paz. Es control. ¿Entonces cómo llamáis a esto? Exigió Deson, señalando la flota que rodeaba su mundo. Santos sonrió. Esto es una conversación.
La primera conversación honesta que vuestro conclave ha tenido en 6,000 años. Transmitió las coordenadas a cada nave de la flota. Coordenadas de los mundos en cuarentena. Coordenadas de los archivos sellados. Coordenadas de cada secreto que el cónclave había intentado enterrar. Vamos a abrirlos todos, dijo. Cada bóveda, cada prisión, cada mundo olvidado, y luego dejaremos que la galaxia decida qué sucede después. El rostro de Tesson palideció. No sabéis lo que estáis haciendo. Algunas de esas especies fueron selladas por una buena razón. Algunas de ellas son peligrosas más allá de vuestra comprensión. Santos asintió. Nosotros también lo éramos, según vuestros registros. Y mirad cómo resultó eso. Cortó la comunicación y se volvió hacia su tripulación. Todas las naves, comenzad las operaciones. Demos a la galaxia algo para despertar. La confrontación final, si es que se le puede llamar así, duró menos de un solo día. Las flotas del cónclave eran vastas pero antiguas. Habían sido diseñadas hace miles de años para impresionar e intimidar, no para luchar. Sus armas eran ceremoniales. Sus tácticas estaban desactualizadas. No se habían enfrentado a un enemigo real en tanto tiempo que habían olvidado cómo era la guerra. La humanidad nunca lo había olvidado. Las naves humanas bailaron a través de las formaciones ancestrales como lobos entre ovejas. Desactivaron armas y motores con precisión quirúrgica. Bloquearon las comunicaciones y cegaron los sensores. Hicieron todo lo necesario para demostrar su punto sin matar a nadie que no necesitara morir absolutamente. La almirante Patricia Santos observó cómo se desarrollaba la batalla desde el puente del Defiance con algo parecido a la tristeza. Esto no era una guerra. Era una lección, y como todas las lecciones, era dolorosa para aquellos que necesitaban aprender. La nave insignia Avellana solicita términos de rendición. Informó su oficial de comunicaciones. La red de defensa Kellin se ha desconectado voluntariamente. La flota principal Teari se retira a su propio territorio. Santos asintió. Aceptad su rendición y dejadlos ir. No estamos aquí para conquistar a nadie. Por toda la galaxia, equipos humanos ya estaban aterrizando en los mundos en cuarentena. Encontraron exactamente lo que esperaban encontrar. Especies que habían sido apaciguadas en un estancamiento pacífico. Especies que habían estado aisladas tanto tiempo que habían olvidado que existían las estrellas. Especies a las que se les había dicho durante generaciones que estaban solas en el universo. En un mundo llamado Bert, la teniente Ashley Reeves lideró un equipo de contacto hacia el asentamiento más grande. Los seres que vivían allí tenían 4 brazos y piel del color del cobre. Se reunieron en las calles para ver a los extraños visitantes descender del cielo. Venimos de un mundo llamado Tierra, anunció Reeves a través de su dispositivo de traducción. Estuvimos sellados como vosotros. Hace 8,000 años, nos liberamos, y ahora hemos venido a daros la misma oportunidad. El líder Verati, un anciano llamado Korat, que había pasado toda su vida creyendo que su mundo era todo lo que existía, miró fijamente al humano con ojos que no sabían cómo procesar lo que estaban viendo. ¿Hay otros?, preguntó. ¿Por el cielo? Reeves sonrió. Hay 17 especies solo en el cónclave galáctico. Cientos más esparcidas por las estrellas. Y a vosotros, Slovar, vuestro pueblo fue sellado porque el cónclave temía en lo que podríais convertiros. Creemos que es hora de que lo descubráis por vosotros mismos. Escenas similares se desarrollaron en 14 mundos. Algunas de las especies despertadas estaban agradecidas. Algunas estaban confundidas. Algunas estaban enfadadas cuando conocieron la verdad de por qué habían sido aisladas. Pero todas ellas, sin excepción, eligieron dar un paso hacia una galaxia que les había sido negada durante demasiado tiempo. En Verantos Prime, la secretaria general Lauren Michei se paró frente a los representantes reunidos de las 17 especies humilladas. La cámara de cristal que había presenciado 12,000 años de gobierno del cónclave ahora presenciaba algo completamente nuevo. No vinimos aquí por venganza, dijo Michei. Su voz era tranquila y firme, llegando a cada rincón de la vasta sala. No vinimos aquí por conquista. Vinimos aquí por algo mucho más simple y mucho más importante. Vinimos aquí por la verdad.
El anciano primarca Tessan se sentó en su antiguo asiento, luciendo más viejo de lo que jamás había parecido. El peso de 12,000 años de secretos lo oprimía como una fuerza física. Habéis destruido el orden que construimos, dijo. Su voz era baja. Derrotado. Habéis liberado especies que pueden amenazar todo lo que trabajamos para proteger. Habéis puesto fin a la paz de la galaxia. Michei negó con la cabeza. Hemos puesto fin a un silencio que nunca debió haberse impuesto. Vuestra paz fue construida sobre las tumbas de cualquiera que se atrevió a ser diferente. Eso no es paz, anciano Tessan. Es una prisión. Dio un paso adelante y miró directamente a los ojos del antiguo ser. La cuarentena termina hoy. Todas las cuarentenas, cada mundo sellado, cada especie silenciada, cada archivo oculto, todos serán abiertos. La galaxia no es vuestro jardín para cuidar. No es vuestro rebaño para guiar. Es una comunidad de seres vivos. Y los seres vivos tienen derecho a cometer sus propios errores. Tessan guardó silencio por un largo momento. Luego pronunció la pregunta que lo había atormentado desde que las primeras naves humanas aparecieron sobre su mundo. ¿Y si los que han despertado buscan venganza, si vuelven su ira contra nosotros por lo que les hicimos? ¿Qué pasará entonces? Michei consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder. Entonces aprenderéis a vivir con vecinos en lugar de súbditos. Aprenderéis a resolver problemas a través de la comprensión en lugar del control. Aprenderéis lo que significa ser parte de una comunidad donde todos tienen voz, no solo los más viejos y fuertes. Ella sonrió. Y por primera vez, había calidez en ella. Será difícil. Será desordenado. Surgirán conflictos que no podrán resolverse con una simple negociación. Pero será honesto. Y honestamente, creo que eso vale más que todo el silencio pacífico del universo. El general Nathan Drake se paró junto a la ventana de la embajada humana, observando el atardecer sobre Verantos Prime. La ciudad capital se extendía debajo de él, hermosa y antigua, y de repente incierta sobre su lugar en una galaxia cambiante. Meridax el Kellin se unió a él, sus grandes ojos reflejando la luz menguante. Vuestra gente ha cambiado todo, dijo Meridax. La galaxia nunca será la misma. Drake asintió lentamente. Ese siempre fue el plan. Los ancianos advirtieron a todos que no nos despertaran. Dijeron que éramos demasiado peligrosos, demasiado hambrientos, demasiado reacios a aceptar los límites que ellos se fijaron para sí mismos. Tenían razón en todo eso. Simplemente no entendían que esas cosas no son debilidades, son fortalezas. ¿Y ahora?, preguntó Meredex. ¿Qué sucede después? Drake se apartó de la ventana y sonrió. Ahora exploramos, aprendemos, crecemos, cometemos errores y los arreglamos y cometemos nuevos errores. Hacemos todas las cosas que los seres vivos se supone que deben hacer cuando no están siendo retenidos por aquellos que temen en lo que podrían convertirse. Por toda la galaxia, se estaban enviando señales a 14 mundos despertados. Invitaciones a una nueva reunión, una nueva comunidad, una nueva forma de ordenar las estrellas. No un cónclave de ancianos tomando decisiones por todos los demás. Algo diferente. Algo donde cada voz importaba, sin importar cuán joven o vieja, cuán ruidosa o silenciosa. La secretaria general Lauren Michei se dirigió a toda la galaxia desde los escalones de la embajada humana. Sus palabras fueron traducidas a 1000 idiomas y transmitidas a 1000 millones de seres que recién ahora aprendían que el universo era más grande y extraño y más maravilloso de lo que jamás habían imaginado. Los ancianos advirtieron a todos que no despertaran a la humanidad, dijo. Pero la verdad es que nunca dormimos de verdad. Solo necesitábamos un recordatorio de por qué escalamos, por qué alcanzamos cosas más allá de nuestro alcance, por qué nos negamos a aceptar que algo es imposible. Miró hacia las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo que se oscurecía. Ahora estamos despiertos, y no volveremos a dormir. Nunca. El universo, que había estado en silencio durante mucho tiempo, comenzó a llenarse de voces de nuevo. Voces de especies que habían sido silenciadas. Voces de seres a los que se les dijo que no importaban. Voces de aquellos que habían sido olvidados y ahora eran recordados. Y en el centro de todo, la humanidad se mantuvo con los brazos abiertos, dando la bienvenida a cada uno de ellos.
La galaxia nunca volvería a estar en silencio. Y eso, más que nada, era exactamente como debía ser.